¿Sabías que la Biblia advierte contra ciertos tipos de personas que pueden ser peligrosas para nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios? En Mateo 7:15 Jesús nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta advertencia no es solo para una época pasada. Hoy más que nunca debemos estar atentos a las influencias que nos rodean. ¿Cómo identificar a aquellos que parecen inofensivos, pero cuyos caminos pueden alejarnos del propósito de Dios? En este mensaje exploraremos las características de estas personas y cómo protegernos espiritualmente. La palabra de Dios no solo nos advierte, sino que nos da herramientas para enfrentarlas con sabiduría y firmeza. ¿Estás listo para descubrir lo que la Biblia tiene que decir sobre este tema crucial? A lo largo de la historia bíblica, Dios ha advertido repetidamente sobre aquellos que, bajo una apariencia amable y piadosa, pueden causar un daño profundo al pueblo de Dios. Jesús, en Mateo 7:15, nos advierte con palabras claras: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Este versículo no es solo una advertencia, sino una guía vital para entender el impacto que estas personas pueden tener en nuestras vidas espirituales. Lo que está en juego no es solo nuestra paz, sino nuestra relación con Dios y nuestra capacidad de cumplir el propósito que Él ha preparado para nosotros. Imagina por un momento a un pastor que parece cuidar de sus ovejas, pero que en realidad planea traicionarlas. Esa es la imagen que Jesús utiliza para describir a los falsos profetas. Estas personas no son simples malentendidos o errores humanos, son un peligro real para nuestra fe. En su época, Jesús enfrentó a los fariseos y escribas, quienes se presentaban como líderes espirituales ejemplares, pero en el fondo buscaban su propio beneficio. En Mateo 23:27, Jesús los llama sepulcros blanqueados, porque por fuera lucían hermosos, pero por dentro estaban llenos de hipocresía y maldad. Esta descripción no solo era para ellos, sino una advertencia para nosotros. No todo lo que brilla es oro. Hoy estos lobos rapaces no necesariamente llevan túnicas largas ni se encuentran en los templos. Pueden ser personas cercanas, figuras públicas o incluso líderes espirituales que, sin que lo notemos al principio, nos alejan de la verdad de Dios. Quizás te has preguntado cómo reconocerlos. A veces su influencia comienza de manera sutil, con palabras que suenan inspiradoras, pero que contradicen la Escritura. Otras veces su impacto se siente en la confusión que generan, llevando a las personas a dudar de lo que Dios realmente ha dicho. Es aquí donde la Biblia se convierte en nuestro mayor escudo. En 2 Timoteo 3:16 y 17 leemos: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este pasaje nos recuerda que la palabra es nuestra guía infalible para discernir entre la verdad y el error. Pensemos en la historia de Balaam, un profeta del Antiguo Testamento que, aunque conocía a Dios, permitió que la avaricia corrompiera su corazón. En Números 22, Balaam fue tentado por Balac, el rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel a cambio de riquezas. Aunque inicialmente Balaam resistió, su deseo por las recompensas lo llevó a ceder. Este relato es un ejemplo claro de cómo incluso aquellos que parecen estar del lado de Dios pueden ser usados para fines perversos cuando no guardan su corazón. Proverbios 4:23 nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La historia de Balaam es una advertencia viva de lo que puede suceder cuando permitimos que nuestras ambiciones o deseos personales tomen el lugar de la obediencia a Dios. En el Nuevo Testamento, Pedro también habla sobre los falsos profetas y maestros en su segunda carta. En 2 Pedro 2:1-2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre vosotros.
Ellos introducirán encubiertamente herejías destructoras, al extremo de negar al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Aquí vemos la gravedad del impacto de estas personas. No solo destruyen su propia fe, sino que llevan a otros a tropezar y blasfemar contra el camino de la verdad. Esta advertencia no es para generar miedo, sino para abrirnos los ojos y hacernos conscientes de la importancia de estar alertas. En la vida diaria, estas personas pueden presentarse como mentores, amigos o incluso familiares que cuestionan nuestras convicciones más profundas. Tal vez escuchas comentarios como: ¿de verdad crees que eso es pecado? O no tienes que tomar todo tan en serio. Dios quiere que seas feliz. Aunque pueden parecer inocentes, estas palabras plantan semillas de duda que, si no se confrontan con la verdad de la Escritura, pueden crecer y alejarnos de la voluntad de Dios. Aquí es donde debemos recordar las palabras de Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Este versículo nos recuerda que detrás de estas personas puede haber influencias espirituales que buscan destruir nuestra fe. Una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para enfrentar este desafío es el discernimiento. En 1 Corintios 12:10, el apóstol Pablo menciona el discernimiento de espíritus como uno de los dones del Espíritu Santo. Este don nos capacita para reconocer lo que proviene de Dios y lo que no. Pero el discernimiento no es solo un don, también es una habilidad que desarrollamos al pasar tiempo en la presencia de Dios y en su palabra. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto nos anima a crecer espiritualmente y a estar atentos a las señales que Dios nos da. Un ejemplo contemporáneo de la influencia de los falsos profetas puede ser visto en el mundo digital. Hoy las redes sociales están llenas de mensajes que, aunque parecen inspiradores, pueden llevar a la confusión. Frases como "sigue tu corazón" o "tú eres tu propia verdad" suenan atractivas, pero contradicen la enseñanza bíblica. Jeremías 17:9 nos advierte: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Este tipo de mensajes, aunque bien intencionados, pueden alejarnos de depender de Dios y dirigirnos hacia una confianza en nosotros mismos que no es saludable ni espiritual. En medio de estas amenazas, no estamos desamparados. Jesús mismo nos da la solución en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Esta enseñanza nos insta a observar el carácter y las acciones de las personas, no solo sus palabras. Una vida que refleja el fruto del Espíritu, como se describe en Gálatas 5:22-23, es un indicador claro de que alguien está caminando con Dios. Por otro lado, una vida marcada por el orgullo, la avaricia o la división es una señal de alerta que no debemos ignorar. Al considerar estas verdades, es crucial que no solo busquemos protegernos a nosotros mismos, sino también a aquellos que están a nuestro alrededor. La responsabilidad de cuidar la fe de nuestros hermanos y hermanas en Cristo es parte de nuestro llamado como creyentes. En Hebreos 10:24-25 se nos dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Este llamado a la unidad y al apoyo mutuo es vital en un mundo donde los peligros espirituales están siempre presentes. Confiar en Dios y en su palabra
es nuestra mayor defensa contra los falsos profetas y su influencia destructiva. La oración, el estudio bíblico y la comunión con otros creyentes son herramientas esenciales para fortalecer nuestra fe y mantenernos firmes en el camino de la verdad. Al final, como dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta libertad no es solo para nosotros, sino también para compartir con otros, ayudándolos a evitar las trampas del enemigo y a caminar en la luz de Dios. La hipocresía ha sido uno de los enemigos más peligrosos para la fe verdadera desde los tiempos bíblicos. Jesús, al dirigirse a los líderes religiosos de su época, usó palabras contundentes para describirlos. En Mateo 23:27 los llamó sepulcros blanqueados, porque aunque por fuera parecían justos, por dentro estaban llenos de hipocresía e iniquidad. Esta advertencia no solo era para los fariseos, sino también para nosotros hoy. La hipocresía disfrazada de santidad puede corromper comunidades, desviar a los creyentes y distorsionar el verdadero carácter de Dios ante el mundo. El problema de la hipocresía no radica solo en las palabras que se dicen, sino en las acciones que las contradicen. Jesús mismo enfrentó esto repetidamente. Los fariseos, quienes se consideraban guardianes de la ley, imponían cargas pesadas sobre los demás mientras ellos mismos no las llevaban. En Lucas 12:1, Jesús advierte: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Esta levadura se refiere a cómo pequeñas actitudes hipócritas pueden extenderse y contaminar toda una comunidad. La hipocresía no solo daña a quienes la practican, sino también a quienes la observan. En el libro de Romanos, Pablo escribe acerca de cómo el mal testimonio de los hipócritas puede causar que el nombre de Dios sea blasfemado entre los incrédulos. Romanos 2:24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esto no solo es un recordatorio de la gravedad de nuestras acciones, sino también de la responsabilidad que tenemos como representantes de Cristo. Un ejemplo claro de esta verdad se encuentra en el relato de Ananías y Zafira en Hechos 5. Esta pareja intentó aparentar una generosidad que no tenían, mintiendo al Espíritu Santo y a la comunidad. Aunque parecía un simple acto de hipocresía, su mentira tuvo consecuencias graves y trajo juicio inmediato. Este relato muestra que Dios no toma a la ligera las apariencias engañosas. Más aún, enseña que la hipocresía, especialmente dentro de la iglesia, tiene el poder de socavar la unidad y la confianza. Cuando observamos la Biblia, descubrimos que la raíz de la hipocresía es el orgullo. Este orgullo busca reconocimiento humano en lugar de la aprobación de Dios. En Mateo 6:1, Jesús advierte: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esta instrucción subraya que nuestras motivaciones son tan importantes como nuestras acciones. Si lo que hacemos no proviene de un corazón genuino, está vacío delante de Dios. Es importante entender que la hipocresía no siempre es evidente al principio. Puede esconderse detrás de una apariencia de piedad o incluso de buenas intenciones, pero sus frutos la delatan con el tiempo. En Gálatas 6:7 se nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Aunque las palabras pueden impresionar, son las acciones y el carácter lo que realmente demuestran si una persona está caminando en la verdad. La Biblia también nos enseña cómo responder a la hipocresía cuando la encontramos. En Gálatas 2, Pablo confrontó a Pedro por su comportamiento hipócrita. Pedro, que inicialmente comía con los gentiles, dejó de hacerlo cuando llegaron ciertos judíos, temiendo lo que podrían pensar de él. Este acto, aunque aparentemente pequeño,
Contradecía el mensaje del Evangelio que proclama que todos son iguales ante Dios. Pablo no permaneció en silencio, sino que corrigió a Pedro públicamente para que su ejemplo no causara confusión entre los creyentes. Este incidente nos enseña que enfrentar la hipocresía, aunque incómodo, es necesario para proteger la integridad de la fe. En la iglesia primitiva también se establecieron estándares claros para evitar que la hipocresía se infiltrara en la comunidad. Santiago 1:22 exhorta: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este versículo enfatiza la importancia de vivir lo que se predica. La fe no es solo un conjunto de creencias, sino una forma de vida que debe reflejarse en cada aspecto de nuestra conducta. Cuando miramos hacia nuestro tiempo, vemos que la hipocresía sigue siendo un desafío. A menudo quienes observan la iglesia desde afuera critican la discrepancia entre lo que los cristianos profesan y lo que hacen. Esto refuerza la importancia de que nuestras acciones coincidan con nuestras palabras. Jesús, en Juan 13:35, declaró: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Este amor genuino, reflejado en acciones consistentes, es la antítesis de la hipocresía. Es crucial recordar que la lucha contra la hipocresía comienza en el corazón. En Salmos 139, 23, 24, el salmista ora: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta oración nos invita a pedir a Dios que revele cualquier área de nuestra vida donde podamos estar actuando de manera incongruente con su voluntad. El arrepentimiento genuino es la respuesta bíblica a la hipocresía. En el libro de Isaías, Dios confronta al pueblo de Israel por su adoración superficial. Isaías 29:13 dice: este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Sin embargo, la misma Escritura nos muestra que Dios siempre está dispuesto a restaurar a quienes se arrepienten y vuelven a Él con sinceridad. A través de la Biblia, Dios nos llama a ser íntegros, no perfectos, pero sí auténticos en nuestra fe. Esto significa reconocer nuestras fallas, confesar nuestros pecados y buscar su ayuda para vivir vidas que reflejen su carácter. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta limpieza no solo nos libera, sino que también fortalece nuestro testimonio ante el mundo. La hipocresía puede parecer un enemigo silencioso, pero sus efectos son devastadores. Divide comunidades, desanima a los creyentes y desacredita el mensaje del Evangelio. Por eso Jesús y los apóstoles advirtieron tan enfáticamente contra ella. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser luz y sal en el mundo, reflejando la verdad y el amor de Dios en todo lo que hacemos. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, resume el llamado a una vida auténtica en Cristo. Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Este llamado no solo es un desafío, sino una inspiración para vivir con integridad, sin importar las circunstancias. A medida que enfrentamos el desafío de la hipocresía en nosotros mismos y en los demás, debemos recordar que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer. Su palabra, su espíritu y su gracia nos capacitan para vivir vidas que honren su nombre. En 2 Corintios 12:9, Dios dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este recordatorio nos asegura que aunque podamos fallar, su fuerza es suficiente para ayudarnos a levantarnos y caminar en su verdad. Al final, lo que más glorifica a Dios no es una apariencia de perfección, sino un corazón humilde y sincero que busca agradarle en todo.
La verdadera santidad no se mide por lo que mostramos a los demás, sino por lo que somos delante de Él. En Miqueas 6:8 se nos dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Que este sea nuestro objetivo mientras buscamos vivir una fe genuina y rechazar cualquier forma de hipocresía. La Biblia nos advierte que en los últimos días surgirán burladores, personas que no solo rechazan las verdades de Dios, sino que ridiculizan activamente su palabra y a quienes la siguen. Este tipo de oposición no es nuevo. En 2 Pedro 3:3 se nos dice: ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Este versículo no solo señala su actitud de desprecio hacia lo sagrado, sino también su motivación, un deseo de justificar sus propios caminos desviados. Desde el principio, Satanás ha utilizado la burla como una herramienta para debilitar la fe y sembrar dudas. En el huerto del Edén, la primera táctica de la serpiente fue cuestionar la autoridad de Dios. En Génesis 3:1 dijo: con que Dios os ha dicho. Esta estrategia no se limitó a ese momento. A lo largo de la historia bíblica encontramos ejemplos de cómo las palabras despectivas han intentado desviar al pueblo de Dios. En el libro de Nehemías, cuando los israelitas comenzaron a reconstruir los muros de Jerusalén, fueron objeto de burlas constantes. En Nehemías 4:3, Tobías, uno de los enemigos, dijo sarcásticamente: si un zorro subiera, derribaría su muralla de piedras. Pero esas palabras no detuvieron la obra de Dios, y el muro fue completado porque el pueblo confió en él. Los burladores no solo buscan desacreditar a Dios, sino también debilitar la confianza de los creyentes en su poder y promesas. Muchas veces, estos ataques son dirigidos a la esperanza cristiana, especialmente a la promesa del regreso de Cristo. En 2 Pedro 3:4, estos burladores dicen: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa igual desde el principio de la creación. Este tipo de incredulidad presentada con sarcasmo busca sembrar desconfianza y desánimo en el corazón de los fieles. Sin embargo, el apóstol Pedro nos recuerda que Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El impacto de estas palabras burlonas puede ser devastador si no estamos firmes en nuestra fe. Las Escrituras nos enseñan que debemos responder a tales desafíos con mansedumbre y respeto, pero sin ceder terreno. En 1 Pedro 3:15 se nos exhorta: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esta respuesta no es una defensa basada en argumentos humanos, sino en la verdad y el poder transformador del Evangelio. La burla hacia las cosas de Dios no es solo un problema externo, también puede surgir desde dentro de la comunidad de fe. En Judas 1:18-19 se describe a estos individuos como aquellos que causan divisiones, siguiendo sus propios deseos impíos, y se dice que no tienen al Espíritu. Este recordatorio nos invita a ser vigilantes, no solo contra quienes critican desde fuera, sino también contra las influencias negativas que pueden infiltrarse en nuestras vidas y en la iglesia. La fe cristiana no es inmune a la oposición, pero cada ataque es una oportunidad para afirmar nuestra confianza en Dios. El salmista en el Salmo 119:51 declara: los soberbios se han burlado mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Esta firmeza nos inspira a no ceder ante las presiones del desprecio, sino a mantenernos anclados en la palabra, confiando en que Dios tiene la última palabra sobre toda burla y oposición. Jesús mismo fue objeto de burla durante su ministerio y especialmente en la cruz. Los líderes religiosos, los soldados y hasta los criminales crucificados junto a él
lanzaron palabras despectivas contra él. En Mateo 27, 41, 43, se relata cómo los principales sacerdotes, burlándose, dijeron: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Sin embargo, Jesús, con su sacrificio y victoria sobre la muerte, demostró que la burla de los hombres no puede anular el propósito divino. Esta escena no solo muestra la profundidad de la humillación que Jesús soportó, sino también su ejemplo de cómo responder a las burlas. No respondió con palabras de odio ni con justificaciones. En cambio, oró por aquellos que lo despreciaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Su respuesta nos desafía a confiar en Dios y a reflejar su gracia, incluso frente a quienes se burlan de nosotros. La burla puede parecer un arma poderosa, pero la Biblia nos asegura que no tiene poder sobre quienes confían en Dios. En Isaías 54, 17 se nos promete: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Esta herencia nos da la confianza de que, aunque enfrentemos desprecio, no estamos solos. Dios pelea nuestras batallas y vindica a quienes son fieles a Él. Además de estas promesas, se nos llama a fortalecernos en la palabra para resistir los ataques. En Salmos 1, 2, 3 se describe al justo como aquel cuyo deleite está en la ley de Jehová, quien será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Este arraigo en la Escritura nos da estabilidad y fuerza, incluso cuando enfrentamos burlas y desprecio. El apóstol Pablo también experimentó desprecio durante su ministerio. En Atenas, cuando predicó sobre la resurrección de los muertos, algunos se burlaron abiertamente de él. En Hechos 17:32 se relata: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, pero otros dijeron: te oiremos acerca de esto otra vez. A pesar de estas reacciones mixtas, Pablo no se desanimó. Sabía que no estaba proclamando un mensaje basado en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Esta confianza no era arrogancia, sino una profunda convicción en la obra de Cristo. En 1 Corintios 1:18, Pablo escribe: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que se salvan, es poder de Dios. Este pasaje nos recuerda que, aunque el mundo pueda despreciar el Evangelio, para los creyentes es la fuente de salvación y esperanza. La burla hacia lo sagrado no se limita a las palabras, a menudo se refleja en las acciones. Hoy en día vemos cómo los valores cristianos son rechazados y ridiculizados en la cultura. Sin embargo, esto no debe sorprendernos, ya que Jesús mismo dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. Este rechazo no es personal, sino una manifestación de la resistencia del mundo hacia Dios. Aunque enfrentemos desprecio, se nos llama a perseverar y a confiar en que Dios usará incluso estas pruebas para su gloria. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa nos anima a ver más allá de las circunstancias inmediatas y a confiar en que Dios está obrando en todo momento. La resistencia a las burlas no solo fortalece nuestra fe, sino que también es un testimonio para los demás. En Mateo 5:16, Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra respuesta a las burlas puede ser una oportunidad para mostrar el carácter de Cristo y señalar a otros hacia Él. La burla, aunque dolorosa, no tiene la última palabra. Dios nos ha dado armas espirituales para enfrentarla: su palabra
su espíritu y la comunidad de fe. En Efesios 6:11 se nos exhorta: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estas herramientas nos capacitan para resistir no solo las burlas, sino cualquier ataque que intente debilitarnos o desviarnos del camino. Al final, lo que importa no es cómo nos perciben los demás, sino cómo nos ve Dios. En 2 Timoteo 2:15, Pablo escribe: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este llamado nos anima a vivir para agradar a Dios, sabiendo que su opinión es la única que verdaderamente importa. La promesa final para quienes permanecen firmes es clara. En Apocalipsis 21:7 se nos dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esta herencia eterna supera cualquier burla temporal. La esperanza de estar con Dios para siempre nos da fuerzas para perseverar, confiando en que su victoria es nuestra victoria. La influencia de los malintencionados es una amenaza que no podemos subestimar. Las Escrituras advierten repetidamente sobre el impacto destructivo que las malas compañías pueden tener en nuestras vidas. En 1 Corintios 15:33 se nos dice: no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esta advertencia es clara, directa y profundamente relevante en nuestra vida cotidiana, porque estas relaciones no solo afectan nuestras acciones, sino también nuestra manera de pensar, nuestra fe y nuestra comunión con Dios. Los malintencionados pueden adoptar muchas formas y a menudo no se revelan de inmediato. Pueden parecer personas amistosas, confiables e incluso espirituales, pero su verdadera influencia se manifiesta con el tiempo. La Biblia describe a estas personas como aquellas que consciente o inconscientemente desvían a los creyentes del camino de la verdad. El libro de Proverbios, conocido por su sabiduría práctica, nos exhorta en Proverbios 13:20: el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Este contraste subraya la importancia de las relaciones correctas en nuestro crecimiento espiritual y el peligro inherente de asociarnos con aquellos que no tienen un corazón alineado con los principios de Dios. Es crucial entender que la influencia corruptora no siempre es obvia. A menudo comienza con pequeñas concesiones, comentarios aparentemente inocentes o comportamientos que parecen inofensivos. Sin embargo, estas semillas, si no se confrontan, pueden crecer y ahogar nuestra devoción a Dios. Jesús, en su enseñanza sobre el reino de los cielos, utiliza la metáfora de la cizaña sembrada entre el trigo. En Mateo 13:25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aunque el pasaje tiene un enfoque escatológico, también nos recuerda que el enemigo trabaja sutilmente, infiltrando lo bueno con lo corrupto para desviar y destruir. La influencia de los malintencionados no solo afecta a los individuos, sino también a comunidades enteras. En el libro de Números, el pueblo de Israel sufrió las consecuencias de permitir que ciertas influencias negativas se infiltraran en su campamento. Números 16 relata la rebelión de Coré, Datán y Abiram contra Moisés y Aarón, una acción que comenzó con palabras de descontento, pero que terminó en juicio divino. Este episodio nos enseña que los malintencionados no solo buscan desviarnos personalmente, sino también sembrar división y caos en el pueblo de Dios. La Biblia no solo identifica el problema, sino que también nos da herramientas para discernir y resistir estas influencias dañinas. Uno de los recursos más poderosos es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Este discernimiento es esencial para identificar a los malintencionados, cuyas verdaderas intenciones pueden no ser evidentes al principio. El apóstol Pablo en sus cartas también advierte contra aquellos que se infiltran en la iglesia con intenciones egoístas o destructivas. En Romanos 16:17 exhorta: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Esta separación no es una señal de juicio humano, sino una medida de protección espiritual. Mantenernos alejados de las influencias corruptoras no significa actuar con dureza o desprecio, sino priorizar nuestra relación con Dios y la pureza de nuestra fe. Además de la palabra, la oración es una herramienta clave para protegernos de la influencia de los malintencionados. En Mateo 6:13, Jesús nos enseña a orar: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta petición no solo se refiere a nuestras propias debilidades, sino también a las influencias externas que pueden llevarnos a tropezar. Orar por discernimiento y protección divina es una manera de permanecer vigilantes y sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Otro aspecto esencial para resistir estas influencias es la comunidad de fe. En Hebreos 10:24-25 se nos anima: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Rodearnos de personas que comparten nuestra fe y valores nos fortalece y nos da un sistema de apoyo para enfrentar las influencias negativas. A pesar de estas advertencias, es importante recordar que los malintencionados también son personas por quienes Cristo murió. Nuestra respuesta hacia ellos debe estar guiada por el amor y el deseo de verlos transformados por el poder de Dios. En 2 Timoteo 2:25 o 26, Pablo instruye: corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esta corrección no minimiza el peligro que representan, pero sí nos llama a actuar con compasión y propósito. El desafío es balancear esta compasión con la firmeza necesaria para proteger nuestra fe. Jesús mismo mostró este equilibrio al interactuar con los pecadores. Mientras extendía gracia y perdón, nunca comprometió la verdad. En Juan 8, cuando enfrentó a la mujer atrapada en adulterio, le ofreció perdón, pero también le dijo: vete y no peques más. Juan 8:11. Este ejemplo nos recuerda que el amor no implica aceptación de lo que es contrario a la voluntad de Dios. La lucha contra la influencia de los malintencionados es, en última instancia, una batalla espiritual. En Efesios 6:12 se nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos recuerda que, aunque las influencias negativas puedan manifestarse a través de personas, el verdadero enemigo es espiritual. Por ello necesitamos revestirnos de toda la armadura de Dios, como se describe en Efesios 6:13-17. La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios son nuestras defensas contra las influencias que intentan desviarnos de su propósito. Estas no son armas físicas, sino espirituales, diseñadas para proteger nuestro corazón y mente mientras avanzamos en nuestra fe. El llamado a discernir y resistir la influencia de los malintencionados no es una tarea opcional para el creyente, sino una responsabilidad inherente a nuestra fe. Jesús en Mateo 7:20 nos dice: así que por sus frutos los conoceréis. Esta enseñanza nos llama a observar no solo las palabras, sino también las acciones y el impacto de quienes nos rodean.
Los frutos de alguien alineado con Dios siempre reflejarán amor, paz, paciencia y justicia, mientras que los malintencionados revelarán discordia, confusión y egoísmo. Aunque el camino de la fe está lleno de desafíos, también está lleno de promesas. En Salmos 1:1-3 se describe al justo como aquel que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Este pasaje no solo nos advierte sobre las influencias negativas, sino que también promete bendiciones para quienes evitan estos caminos y se deleitan en la ley del Señor. Al final, la clave para vencer las influencias corruptoras no está en nuestra fuerza, sino en nuestra dependencia de Dios. En 2 Corintios 12:9, el Señor dice: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta promesa nos asegura que, aunque enfrentemos malintencionados, su gracia es suficiente para sostenernos, guiarnos y protegernos. Mantenernos firmes en nuestra fe no solo nos beneficia a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Al resistir las influencias negativas y vivir en la verdad, damos testimonio del poder transformador de Dios y reflejamos su luz en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Este llamado no es fácil, pero es posible, porque aquel que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. La unidad dentro del cuerpo de Cristo es fundamental para el propósito de Dios. Desde los primeros días de la Iglesia, las Escrituras han enfatizado la importancia de mantener una comunidad cimentada en el amor, la verdad y la paz. Sin embargo, hay quienes buscan destruir esta unidad, sembrando división y conflicto entre los creyentes. En Romanos 16:17, el apóstol Pablo nos insta con claridad: «Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos». Estas palabras no son solo un consejo, son una advertencia seria sobre el impacto devastador que estas personas pueden tener en la comunidad de fe. Los sembradores de división no siempre son fáciles de identificar. A menudo actúan bajo una fachada de celo espiritual o incluso de preocupación por la iglesia, pero sus acciones revelan un corazón contrario a la voluntad de Dios. Proverbios 6:16-19 nos da una lista de cosas que Dios aborrece, y entre ellas se encuentra el que siembra discordia entre hermanos. Esto subraya que el conflicto intencional no es solo un problema humano, sino un pecado que ofende profundamente a Dios y que amenaza la integridad del cuerpo de Cristo. Uno de los ejemplos más claros de esta dinámica se encuentra en la iglesia de Corinto. Los creyentes estaban divididos por cuestiones de liderazgo, algunos diciendo yo soy de Pablo y otros yo soy de Apolos. Esta división llevó a Pablo a escribirles en 1 Corintios 1:10: «Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer». Esta exhortación no solo buscaba resolver el conflicto inmediato, sino también recordar a los creyentes que la unidad en Cristo es esencial para el testimonio del Evangelio. La división no siempre comienza con grandes conflictos. A menudo surge de pequeñas diferencias que no se manejan con gracia y sabiduría. Un comentario fuera de lugar, un malentendido o incluso una preferencia personal pueden convertirse en la chispa que enciende un fuego de discordia si no se aborda correctamente. Santiago 3:5-6 compara la lengua con un fuego, diciendo que contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la vida. Esto nos llama a reflexionar sobre cómo nuestras palabras pueden construir o destruir la unidad en la iglesia. El enemigo, consciente del poder de una iglesia unida, utiliza la división como una estrategia para debilitar al pueblo de Dios. En Efesios 4:3, Pablo exhorta a los creyentes a esforzarse por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este esfuerzo no es una tarea fácil ni automática, pero es vital para preservar la fortaleza espiritual de la comunidad.
La unidad no significa uniformidad, sino una armonía que reconoce las diferencias individuales mientras permanece anclada en la verdad de la palabra de Dios. Las Escrituras también nos muestran cómo abordar los conflictos que surgen dentro de la iglesia. En Mateo 18, 15, 17, Jesús enseña un proceso para resolver disputas entre hermanos. Este enfoque basado en la comunicación directa y la reconciliación refleja el corazón de Dios para restaurar relaciones en lugar de permitir que las divisiones persistan. Esta enseñanza es un recordatorio de que, aunque los conflictos son inevitables en cualquier comunidad, la manera en que los manejamos puede fortalecer o destruir la unidad. Cuando se permite que la división prospere, el impacto no se limita a la comunidad local. En Juan 17, 21, durante su oración sacerdotal, Jesús pidió al Padre que sus seguidores sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de los creyentes es un testimonio poderoso al mundo de la verdad del Evangelio. Por lo tanto, cualquier cosa que amenace esa unidad no es solo un ataque contra la iglesia, sino contra el propósito de Dios de revelar su amor al mundo. Sin embargo, no todas las diferencias dentro de la iglesia son dañinas. Algunas tensiones, cuando se manejan con humildad y oración, pueden conducir a un mayor entendimiento y crecimiento espiritual. En Hechos 15 encontramos el ejemplo del Concilio de Jerusalén, donde los líderes de la iglesia discutieron cómo integrar a los gentiles en la comunidad cristiana. Aunque había desacuerdos significativos, el resultado final fue una decisión unificada que fortaleció a la iglesia y avanzó el evangelio. Esto demuestra que las diferencias no tienen que llevar a la división si se manejan con un espíritu de amor y respeto mutuo. El amor es el antídoto más poderoso contra la división. En 1 Corintios 13, 4, 7, Pablo describe el amor como paciente, bondadoso y no egoísta. Este amor no busca lo suyo, no se irrita fácilmente y no guarda rencor. Cuando este tipo de amor está presente en una comunidad, las diferencias se abordan con gracia y las relaciones se restauran en lugar de romperse. Este amor no solo preserva la unidad, sino que también refleja el carácter de Cristo al mundo. Dios nos llama a ser agentes de paz y reconciliación dentro de su pueblo. En Mateo 5:9, Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este llamado no es pasivo, sino activo. Implica buscar maneras de construir puentes, sanar heridas y promover la unidad en medio de las diferencias. Esta tarea requiere sabiduría, humildad y una dependencia constante del Espíritu Santo. La humildad es otro elemento esencial para mantener la unidad. En Filipenses 2, 3, 4, Pablo nos exhorta a hacer nada por egoísmo o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros mismos. Este enfoque, que imita la actitud de Cristo, desarma el orgullo y el egoísmo, que a menudo son las raíces de la división. Cuando los creyentes eligen servir y honrarse mutuamente, se crea un ambiente donde la unidad puede florecer. La palabra de Dios también nos advierte sobre las consecuencias de ignorar las divisiones dentro de la iglesia. En Tito 3, 10, 11 se nos instruye: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, siendo condenado por su propio juicio. Este pasaje no solo subraya la gravedad de la división, sino también la responsabilidad de la iglesia de proteger su unidad y santidad. El llamado a mantener la unidad no es fácil, pero es una de las mayores evidencias de la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. En Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio.
Estas cualidades no solo nos capacitan para resistir las divisiones, sino también para construir una comunidad que refleje el carácter de Dios. Dios no nos llama a caminar solos en esta tarea. En Hebreos 13, 20, 21 se nos recuerda que Él os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Este recordatorio nos da confianza de que aunque mantener la unidad puede parecer un desafío abrumador, no lo hacemos en nuestra propia fuerza, sino en la de Dios. La unidad no es simplemente un objetivo idealista, es esencial para el propósito de Dios en la iglesia y en el mundo. Como creyentes, estamos llamados a reflejar la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestras relaciones y en nuestra comunidad. Este reflejo no solo glorifica a Dios, sino que también atrae a otros a su verdad. En este llamado a la unidad, recordamos que todo comienza con un corazón transformado por el Evangelio. En Ezequiel 36, 26, Dios promete: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Este corazón nuevo, moldeado por su amor y su gracia, es la base de una vida que busca la unidad en lugar de la división. Cuando vivimos desde este lugar de transformación, no solo preservamos la unidad en la iglesia, sino que también damos testimonio del poder de Dios para reconciliar y restaurar. El discernimiento y la verdad son dos pilares fundamentales para mantenernos firmes en nuestra fe y protegernos de las influencias destructivas que nos rodean. La Biblia nos llama repetidamente a ser sabios y a depender de la guía divina para no ser arrastrados por el error. En 2 Timoteo 3, 16, 17 se afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este pasaje subraya que la palabra de Dios no solo nos muestra el camino correcto, sino que también nos equipa para identificar y resistir las mentiras que intentan infiltrarse en nuestras vidas. El enemigo de nuestras almas es un maestro en la distorsión de la verdad. Desde el principio, en el huerto del Edén, su estrategia ha sido manipular las palabras de Dios para sembrar duda y confusión. En Génesis 3:1, la serpiente preguntó a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho? Este acto no fue solo una pregunta, sino un intento de cuestionar la bondad y la autoridad de Dios. Hoy, esta táctica sigue vigente. Las influencias negativas a menudo presentan verdades a medias, mezcladas con mentiras sutiles que parecen razonables, pero que desvían a las personas del propósito de Dios. La capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso es crucial para el creyente. En 1 Juan 4:1 se nos instruye: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este discernimiento no es una habilidad que desarrollamos por nuestra cuenta, sino un don que recibimos al buscar la dirección del Espíritu Santo y al sumergirnos en la palabra de Dios. La verdad no es un concepto abstracto, sino una persona, Jesús. En Juan 14:6, Él declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este fundamento nos asegura que cualquier enseñanza, influencia o idea que no esté alineada con el carácter y las palabras de Jesús no proviene de Dios. Esto nos da un punto de referencia claro para evaluar lo que escuchamos y experimentamos. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios guía a su pueblo hacia la verdad. En el libro de Daniel, por ejemplo, los amigos de Daniel enfrentaron una prueba de fuego, literalmente, al negarse a adorar la estatua del rey Nabucodonosor. En Daniel 3, 16, 18 respondieron con firmeza: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no,
sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Su compromiso con la verdad y su confianza en Dios lo sostuvieron incluso en las circunstancias más extremas. Este relato nos recuerda que el discernimiento y la fidelidad a la verdad pueden requerir valentía, pero siempre llevan a la victoria en Cristo. La verdad no solo nos protege de los errores, sino que también tiene el poder de transformarnos. En Juan 8:32, Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta libertad no es solo de las cadenas del pecado, sino también de la confusión, el engaño y el temor que el enemigo intenta sembrar en nuestras vidas. Cada vez que nos aferramos a la verdad, damos un paso más hacia la plenitud que Dios ha planeado para nosotros. El discernimiento también nos ayuda a reconocer la voz de Dios en medio de tantas distracciones. En Juan 10:27 Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Esta relación íntima con Él es la base de nuestro discernimiento. Cuanto más tiempo pasamos en su presencia y en su palabra, más claros se vuelven sus caminos para nosotros. Esto nos capacita para caminar en confianza y seguridad, sabiendo que estamos siguiendo su dirección. La obediencia es una parte integral de vivir en discernimiento y verdad. Santiago 1:22 nos exhorta: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Escuchar la voz de Dios no es suficiente, debemos responder con acción. Esta obediencia no solo nos protege de los peligros, sino que también nos lleva a experimentar las bendiciones de Dios de manera más profunda. El enemigo a menudo intenta convencernos de que sus caminos son más fáciles o más atractivos que los de Dios. Pero las Escrituras nos aseguran que caminar en la verdad siempre vale la pena. En Salmos 119:105 leemos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo nos recuerda que la palabra de Dios no solo nos ilumina el camino, sino que también nos guía en cada paso. La comunidad de fe también juega un papel importante en nuestro discernimiento. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Rodearnos de personas que comparten nuestra fe y valores nos fortalece y nos ayuda a mantenernos en el camino correcto. Estas relaciones nos proporcionan apoyo, ánimo y responsabilidad mutua, lo que es esencial en nuestra vida espiritual. Aunque discernir y caminar en la verdad puede ser un desafío en un mundo lleno de mentiras y distracciones, Dios nos equipa con todo lo que necesitamos para tener éxito. En Efesios 6:10-11 se nos exhorta: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios incluye la verdad como cinturón que sostiene todo lo demás. El discernimiento no solo nos protege, sino que también nos permite ser luz en un mundo oscuro. En Mateo 5:14 Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esta luz no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra relación con Cristo y nuestra fidelidad a su verdad. Cuando vivimos en discernimiento, reflejamos su carácter y atraemos a otros hacia Él. El llamado a vivir en discernimiento y verdad no es opcional para el creyente, sino una parte esencial de nuestra fe. En Filipenses 1:9-10, Pablo ora: que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esta oración no solo nos anima a crecer en conocimiento, sino también a usar ese conocimiento para vivir vidas que honren a Dios. Dios nos llama a ser vigilantes y a no bajar la guardia. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta vigilancia no es un estado de miedo, sino de dependencia constante en Dios y en su guía. La verdad y el discernimiento
nos fortalecen en nuestra relación con Dios, nos protegen de las influencias dañinas y nos capacitan para cumplir su propósito. En 2 Corintios 10, 4, 5, Pablo escribe: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este pasaje nos asegura que a través de Dios tenemos la victoria sobre cualquier engaño o distracción. La lucha por mantenernos en la verdad no siempre es fácil, pero es una de las maneras más poderosas en que honramos a Dios y vivimos como sus hijos. En Efesios 5, 8, 9 se nos recuerda: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esta identidad como hijos de luz nos da la fuerza para caminar en la verdad, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Dios, en su amor y sabiduría, nos ha provisto de todo lo necesario para discernir, protegernos y avanzar en su propósito. Cada paso que damos en su verdad es un testimonio de su gracia y una invitación para que otros conozcan la libertad y la vida que solo Él puede ofrecer. La palabra de Dios es clara. Nuestra vida espiritual no se desarrolla en un vacío, sino en un entorno lleno de desafíos, oposiciones y elecciones cruciales. Cada día enfrentamos decisiones que determinan si avanzamos hacia la voluntad de Dios o si permitimos que fuerzas externas, a menudo encarnadas en personas que no buscan nuestro bien, desvíen nuestro caminar. La advertencia constante de las Escrituras sobre estas influencias no es solo una invitación a la cautela, sino un llamado a desarrollar una fe activa, una conexión viva con el Espíritu Santo y un compromiso inquebrantable con la verdad. El propósito de Dios para nosotros no es simplemente evitarlas, sino crecer a través de las pruebas que su presencia pueda generar. Cada desafío es una oportunidad para aferrarnos a su palabra, fortalecernos en su gracia y aprender a escuchar su voz. En lugar de vivir en un estado de alerta paralizante, debemos adoptar una actitud de vigilancia esperanzada, reconociendo que no estamos solos en esta lucha. Jesús mismo prometió en Mateo 28:20: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta promesa no es un simple consuelo, es un recordatorio constante de que Él pelea nuestras batallas y nos equipa para superarlas. Dios nos llama a ser más que defensores de nuestra propia fe. Nos invita a ser intercesores, protectores y guías para quienes también enfrentan las amenazas de estas personas peligrosas. La comunidad de fe no es solo un lugar de refugio, sino un campo de entrenamiento espiritual donde aprendemos a animarnos mutuamente, a corregirnos con amor y a caminar juntos hacia el propósito eterno que Dios tiene para su iglesia. Este enfoque en lo colectivo es fundamental porque, al fortalecernos unos a otros, somos menos vulnerables a los ataques que buscan dividirnos o debilitarnos. Una de las armas más poderosas que Dios nos da para enfrentarnos a estas influencias no es únicamente el discernimiento, sino la autoridad que viene con la oración. Muchas veces subestimamos el impacto de invocar el nombre de Jesús, pero su poder trasciende cualquier obstáculo o amenaza. Cuando nos encontramos en situaciones donde nuestras fuerzas humanas no son suficientes, la oración es la clave que abre las puertas de la victoria. Filipenses 4, 6, 7 nos recuerda que al presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Otro aspecto clave que no podemos ignorar es el impacto eterno de nuestras decisiones. Las personas peligrosas de las que hemos hablado no son solo un desafío temporal. Representan trampas que, si no se abordan con sabiduría, pueden alejarnos del propósito eterno de Dios.
Este entendimiento nos obliga a reflexionar sobre cada acción, cada palabra y cada relación, reconociendo que todo lo que hacemos tiene un peso espiritual. Al elegir caminar en la verdad, resistir la división y rechazar las influencias corruptoras, estamos invirtiendo en una eternidad con Dios y en un testimonio que inspira a otros a hacer lo mismo. Finalmente, no debemos olvidar que nuestro enfoque no debe estar únicamente en lo que evitamos, sino en lo que abrazamos. La vida cristiana no es simplemente una lucha contra el mal, sino una celebración continua de la gracia, el amor y la esperanza que Dios nos ofrece. Las Escrituras no nos llaman a una vida de temor, sino a una vida de plenitud en Cristo. En Juan 10:10, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este recordatorio nos motiva a mirar más allá de las amenazas y a enfocarnos en las promesas. El viaje no es fácil, pero tampoco es solitario. Dios camina con nosotros y su poder es suficiente para enfrentarnos a cualquier desafío. Lo único que Él nos pide es un corazón dispuesto, una fe activa y un compromiso diario con su propósito. Con su ayuda, no solo resistiremos las influencias negativas, sino que también viviremos como faros de su luz en un mundo que desesperadamente necesita conocer su verdad.